Bien. Bueno, ¿qué pasa? Vuelvo a preguntar, ¿qué pasa si si somos un gobierno que mantiene a sus trabajadores explotados, ganando 2 mangos y analfabetos? ¿Qué pasa si les damos educación? Empiezan a abrir la mente y a ser conscientes de la situación en la que los tienen. Bien, Empiezan a la lógica, empiezan a criticar, digamos, empiezan a perfecto, alfabetizarse, a adquirir Macarena. conocimiento. Ujú, bien, perfecto. Justamente eso fue lo que pasó, ¿no? Esto yo se los exageré, no es que les llevé al extremo la situación, pero lo que pasó fue que al abrirse las oportunidades educativas, una gran parte de sectores accedió a la escolaridad media y superior. ¿Y qué pasó? Después fueron los sectores que encabezaron los reclamos para producir, o sea, un proceso democratizador a nivel político. Como, bueno, nos dieron educación, ahora queremos lugar en la política, ¿sí? Pero no es que o sea, esta educación llegó a los sectores más postergados. Eso hay que ser, o sea, llegó a mucha gente, pero no llegaba a los más postergados. Bien. Ahora, hasta acá, ¿no? Este Estado oligárquico liberal. En el medio vieron que está el radicalismo, ¿sí? Pero en el radicalismo no hubo grandes diferencias o cambios a nivel educativo, ¿sí? Sí, lo que pasó, o sea, si bien hubo sectores que disputaron el poder y después obtuvieron la conducción del gobierno, no hubo como algún giro importante en cuanto al desarrollo educativo, ¿sí? O sea, la propuesta giraba en torno a cuestionar los aspectos elitistas y reclamar una mayor participación en la política, pero no hubo grandes cambios en la educación, ¿sí? Por eso no nos vamos a meter, de hecho, o sea, no hay, en el texto no van a encontrar grandes cosas respecto al radicalismo. Bueno, ¿qué pasó? Y esto lo vamos a pasar bastante breve porque ya lo hemos visto en otros textos. Todo el tema de la posguerra, ¿se acuerdan? Que los estados tuvieron que activar sus economías para levantar toda la crisis que había dejado la guerra. O sea, los estados se pusieron las pilas con una intervención muy activa. Y van surgiendo los estados benefactores en todo el mundo, y en nuestro país se ve de la mano de los gobiernos peronistas, ¿sí? ¿Qué pasó? En el orden económico, vamos a ver, en el orden económico, durante el estado benefactor, el social y en el nivel educativo, ¿qué pasó? En el orden educativo. A nivel económico, no se cuestionaba el orden basado en el mercado, pero sí lo que se quiso hacer fue planificar para mejorar la racionalidad económica y que hubiera más acceso de la población a diferentes recursos. ¿Sí? Hubo entonces, o sea, en lo político esto se vio reflejado entre una alianza de sectores favorecidos con el proceso de industrialización y el crecimiento del mercado interno. En cuanto a lo social, el Estado reconvierte su función. Antes era el protector de derechos individuales, ahora pasa a ser el garante de derechos sociales. Y, esto es muy, muy importante, tiene una gran influencia en el proceso de redistribución de los recursos en favor de sectores populares. Por eso la importancia, o por eso por eso Filmus lo que quiere hacer es hablar de cómo fue esa caída del Estado benefactor, porque la verdad es que fue muy importante en nuestro país y él se pregunta cómo fue que eso después cayó, ¿no? Bien, al mismo tiempo se desarrollaba una gran actividad para responder necesidades que tenía la población: salud, vivienda, educación. Sobre todo los sectores sociales más necesitados, que jamás habían tenido este lugar durante ningún gobierno ni tipo de Estado anterior, ¿sí? Es decir, que no era solamente una integración ciudadana a través del voto, sino que era una integración social más plena
a partir del acceso a los bienes que la misma sociedad producía. En cuanto a la educación, hubo también enormes diferencias con el modelo anterior. Recuerdan que decíamos que durante el Estado oligárquico liberal la función era más bien política. Bueno, durante el Estado benefactor ya no era tan importante seguir formando al ciudadano, sino a quién había que formar. ¿O de qué manera había que formar? Si decimos que hubo cambios en cuanto a lo económico, que creció la industria, que había más fábricas, ¿a quién habría que formar? Al trabajador sería. Perfecto, al trabajador. Muy bien. Había que formar para el trabajo. O sea, de hecho, el gobierno peronista fue el primero en dirigirse a la población como trabajadores, ¿sí? O sea, antes jamás, o sea, los trabajadores no tenían ni voz ni voto, ¿no? El lugar que tuvo el gobierno peronista en el marco del Estado benefactor fue este fortalecimiento del sector trabajador y la importancia, o sea, el rol fundamental de la educación era justamente formar para el trabajo. Bien, que después, o sea, acá lo que dice es que posteriormente, a partir de las teorías del capital humano, que es lo que ya vimos también con el texto de Geertz, esto para que vayan relacionando, se convertiría en formación de recursos humanos. Esta época es la época ¿se acuerdan que hablábamos del optimismo pedagógico? Bueno, acá estaba esa mirada de la educación como la que iba a permitir que el país saliera adelante, que progresara, que si se educaba iba a haber mejoras económicas. Todo esto es optimismo pedagógico, teorías del consenso, ¿sí? Y también lo que vimos antes, que fue la época del surgimiento del sistema educativo, ¿sí? Hasta acá todavía no estaba ese desencanto con la educación, que en realidad el desencanto no fue solo con la educación, sino con el tipo de Estado, ¿no? Dijeron, bueno, pero al final sigue estando la desigualdad, no hemos cambiado mucho, pero bueno, eso sucedió después. Acá, en este momento, todavía se tenía esa mirada del sistema educativo como aquel que posibilitaría la movilidad social, la formación de la población, etcétera. Primer plan quinquenal, no sé si les suena, ahí se expresaron las reformas en el sistema educativo, aparecía el tema de la educación técnica, parte de estos cambios estuvieron plasmados en la Constitución del 49, la Constitución que hubo durante el gobierno peronista, en el 52 se crea la Universidad Obrera Nacional, que esto también fue un hito fundamental, jamás, o sea, hasta entonces, o sea, las clases dirigentes, las élites, la oligarquía, se quería morir de ver esto. Universidad Obrera Nacional, para ellos era horroroso. ¿Cómo podía ser si la universidad, o sea, cómo podía ser que un obrero pudiera ir a la universidad, ¿no? Bien, acá aparece el tema de las teorías del capital humano, que es lo que les decía recién. O sea, en esa época se creía que la educación ya no era un gasto social, sino que era una inversión que tenía como principal objetivo alcanzar una renta individual y social. Bien, ¿qué pasó? Todo esto alcanzó su máximo esplendor, vamos a ir de vuelta a la línea, caída de Perón, el desarrollismo en la época de Frondizi, y ahí todavía seguíamos, ¿no? En el marco del Estado benefactor. Ven que acá está dividido en Estado keynesiano benefactor, Estado desarrollista. Eso ustedes cuando lo vayan leyendo también van a ver, pero bueno, lo importante es que después del peronismo, el auge de ese desarrollismo fue después del derrocamiento de Perón, durante el gobierno de Frondizi.
Acá están. Bien. Pero, acá está. Después del derrocamiento de Frondizi, hubo cambios, ¿sí? Hubo un abandono, esto es 70, 72, en el 75 sobre todo, hubo un gran abandono de la perspectiva de la educación como un derecho social, ¿sí? Y eso es lo que a nosotras no, a nosotras, digo, a los educadores nos deja ahí en un lugar de reflexión, o sea, cómo cambia, por qué cambia esta perspectiva de la educación como derecho social. ¿Qué sucede años más tarde? Si decíamos que en el 75 ya estaba todo para atrás, un año más tarde, ¿qué tenemos? La dictadura. Perfecto, la dictadura militar. Bien, que hoy no vamos a llegar a verlo, ¿sí? Ahora en un ratito ya vamos a contar. ¿Entró? Pero acá les quería mostrar. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Lo acabamos Piñi. Se puso farruco. No, viejo Hay, sí, un viejo hay un flaco, alto, micrófono pelado. abierto, cuidado, que no escuchamos. ¿Qué pasó? Ay, bueno. Perdone. No pasa nada, no pasa nada. Perdona. A mí, no pasa nada, no pasa nada. Cecilia, no te preocupes, de verdad. No vi que estaba abierto el No coso, pasa perdón, nada, posta. no pasa nada, no te preocupes. Yo solamente porque no se escuchaba. No, a mí no está mal que de vez en cuando se escuche ahí un movimiento, ¿eh? No, para mí sí está mal porque me siento para el traste y no estaba bien. No pasa nada, no te preocupes. No, de verdad, no te preocupes. Bien, la escuela, ¿cuál fue el lugar de la escuela? Junto con el movimiento político y los sindicatos, fue una de las instituciones que permitió que el gran movimiento poblacional de urbanización no alcanzara la conflictividad que adquirió en otros países de la región. Es decir, de alguna manera ayudó a socializar a las poblaciones que estaban llegando, ¿no? Del medio rural a las ciudades, homogeneizó. ¿Vieron? No sé si ustedes lo habrán visto en algún lado, pero a veces se dice, ¿no? Que el dar derechos también, de algún modo, impide que se te revolucione todo, ¿no? Al llegar poblaciones que venían de otros países, o incluso cuando hubo migración de las zonas rurales a las provincias, hizo que esto contuviera mucho y se manejara en un nivel importante la conflictividad. ¿Qué pasó? Además, hubo una distribución de ideologías, ¿no? A través del sistema educativo. Esto ya lo sabrán, ¿sí? Hubo, por ejemplo, ¿no? Mamá me mima, Evita me ama. Estos eran los manuales escolares de esa época. Perón, Perón, Perón. Sara y su esposo son peronistas, votaron a Perón. Siempre la educación estuvo relacionada con la política, y bueno, y este gobierno, estos gobiernos, al favorecer la educación de las masas, de las poblaciones que antes jamás habían tenido acceso, bueno, de algún modo buscaban impartir esta ideología, ¿no? Ahí está. Chirin, chirin. Bien, acá en esta plaquita, que esto lo vamos a pasar rapidito porque es mucho dato, están todos los datos que muestran que, bueno, que en realidad, o sea, si bien se expandió la escolaridad en forma notable, o sea, hubo muchísimas cosas positivas, también había niños que se encontraban fuera de la escolaridad, de la escolarización, y había grandes déficits. Por ejemplo, la tasa de retención en la escuela primaria de la Corte 64-70 alcanzaba apenas el 44,5%, en las escuelas rurales la tasa descendía al 26,6%, solo el 26% de los niños que ingresaban a la escuela primaria egresaban en el lapso esperado, bueno, y así, ¿no? O sea, había mucho abandono escolar, etcétera, etcétera. O sea, todavía había desigualdades regionales que eran muy notorias.
¿sí? Esto para que veamos, ¿no? Que bueno, que en realidad hubo, o sea, hubo muchísimos avances, pero no se terminaba de llegar, obviamente, a toda la población. Bien. Acá está el tema ya de la crisis del Estado benefactor, ¿no? A mediados de los 70, el modelo de Estado benefactor empieza su agotamiento. Era imposible seguir sosteniendo esas políticas redistributivas, y tenemos después, o sea, le suceden a esta crisis 3 tipos de gobiernos, ¿no? Después de la crisis tenemos el gobierno peronista del 73 al 76, el militar, o sea, esta es la vuelta del peronismo, ¿no? El militar, o sea, la dictadura, entre el 76 y el 83, y el radical del 83 al 89. Estos 3 fueron los que antecedieron al Estado post-social, que si volvemos a la línea, es el último que nos quedaría acá, ¿sí? Hoy entonces hablamos de este Estado oligárquico liberal y del Estado benefactor, y de la crisis del Estado benefactor un poquitín. La próxima vamos a seguir viendo lo que nos queda, que está en este Power, ¿sí? Acá tienen esto, en este cuadrito, por ejemplo, que también es una foto, lo tengo que hacer nuevamente, nos muestran los modelos de Estado, este es el que vimos recién, entre 1880 y 1916, el Estado oligárquico liberal, cuáles eran las funciones del Estado relacionadas con la educación, la integración sociopolítica, ¿no? Y la función política de la educación, que es lo que decíamos. ¿Cuál era su agenda política? Después, entre el 46 y el 55, el proyecto peronista, el tipo de Estado era keynesiano benefactor o populista, que buscaba educar para el crecimiento económico. Y acá también cuáles eran sus propuestas de agenda. Después, el gobierno de Frondizi, que fue el Estado desarrollista, cuál fue la función, durante la crisis del Estado benefactor, también, sí, pero estos los vamos a ver la vez que viene. Hoy vimos estos 3 primeros. Hasta aquí, a ver, ¿se entendió? Es complejo el texto, lo que les decía, o sea, en este tiempo vimos solamente una partecita, la mitad del texto. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, profe, se entiende. Bueno. Bien, ahora, ¿alguna de las que está aquí presentes quiere o tiene que levantar la nota o recuperar alguno de los trabajos, no alguno de los trabajos que hicieron con Anastasia, pero sí hacer algún trabajo para levantar la nota conceptual? ¿O ustedes están todas, o sea, las que están acá presentes están todas bien, al día? ¿Se refiere con todas las materias en general? No, con la nuestra. Ah, Yo por mi parte estoy bien, profe. Bueno. O sea, por lo que me corrigió, tampoco Ujú. te dijo mucho, solamente puso MB y eso. Ah, claro. bueno, bien. Porque, bueno, para la semana que viene no vamos a alcanzar a profe, a mí me gustaría hacer algún TP porque me siento más o menos con la materia. Bien, perfecto. Es que justamente esto que les iba a proponer no tiene que ver, no es directamente con la materia, sino que era para complementar las notas que ya tienen. Si ustedes ya quieren ir haciendo algo, porque con las demás materias están tranquilas, aprovecho y yo les doy algo para que hagan, aprovechando que están tranquilas con las demás materias. Bueno. Profe, pero ¿Sí? usted no va a mandar ningún TP o algo de Sí, estas claro que cosas sí. de... Sí, Ah, claro que sí. Yo solamente les preguntaba porque miren, para podíamos hacer una actividad por si tenían que levantar lo que ya hicieron. Yo sí, claro que les voy a mandar. Lo Ah. que ya hicimos se refiere a los trabajos prácticos con la profe Anastasia. Sí, exacto. Claro, sí, Sí. exacto.
Ujú. Un trabajo como para afianzar más conceptos, profe, sería algo así. No, el trabajo que les decía ahora es un trabajo que tiene que ver con las mujeres en la educación, porque hasta ahora, o sea, si ustedes verán, casi no aparecen, ¿no? Referentes femeninos, y de hecho, nosotras hemos pasado nuestra escolaridad primaria sin saber qué pasó con las mujeres en la educación. Entonces, la idea es trabajar la semana que viene, es que no vamos a llegar a verlo la semana que viene, quizás la otra, a partir de un video de Canal Encuentro, que es de 20 minutos, media hora, que habla sobre el lugar de las mujeres en la educación argentina. O sea, eso, la idea era que si alguna quería levantar su nota conceptual, pudiera presentar lo que se trata en ese video y elegir alguna mujer relevante para la educación argentina y presentarla, o sea, presentarla, contar quién fue, por qué fue relevante, etc. Eso. Interesante. ¿De verdad? Sí, Ah, aunque sea para Sí, mí, profe, sí. está muy bueno. bueno, pero entonces, a ver, si quieren, porque ya para la semana que viene dudo que lleguemos a presentar con todo lo que nos queda de Filmus. Soy realista y me parece que les puedo enviar entonces la consigna y lo hacen de forma grupal para la otra semana. ¿Sí? Así les doy 2 semanas, Está bien. o si quieren, a ver, si están súper, yo no sé cuánta carga tienen con otras cosas. Si están súper livianas, lo hacemos ya para la semana que viene, pero es que dudo que puedan presentar todas bien en tan poco tiempo, por lo que nos queda de Filmus en realidad. Y no, para la semana que viene no diría yo. Listo, perfecto. No Entonces, llegaría. listo, entonces lo hacemos. O sea, yo les voy a, las que están acá, seguramente eso, lo que les decía, en general las que se conectan son las que vienen al día, con todo, ¿no? Pero lo que les voy a decir entonces a las demás es que va a ser la clase para dentro de 15 días, y que ustedes van a presentar. O sea, así como cuando soy yo la que hablo y comparto algo, si ustedes quieren compartir algo también lo pueden hacer. O sea, ustedes ponen compartir pantalla y muestran lo que quieran mostrar, ¿sí? Les paso todo por escrito, pero bueno, la idea sería que si es un grupo, que no se demoren más de 6 minutos en presentar. O sea, que puedan hablar, si son 3, ¿no? 2 minutos cada una, pero que le estoy diciendo así como súper resumido, ¿no? Pero sí me Entonces gustaría... ¿Cómo? disculpe, profe. Entonces sería una actividad para que hagamos todas o solo las chicas que estén con la nota baja, digamos, o ahí más o menos. Y acá me está diciendo que para todas, si ya quieren que esta actividad sea calificable, la hacemos Para con todas sí, estaría buenísimo. Sí, Perfecto, listo, a mí estaría genial. buenísimo para todas. Entonces, buenísimo, lo hacemos para todas. Dale, muy bien. Bueno, Profe, ¿le hago otra pregunta? sí, Perdón. No, quería saber si usted tiene todas nuestras notas ya de los trabajos que hicimos con Anastasia. sí, claro. Yo tengo todo. No, quería saber. Sí, ella me pasó el cuadro, o sea, tal cual les pasó a ustedes. Yo no vi los trabajos, eso, insisto, yo no vi ningún trabajo. Si a alguna le faltó algo, lo que sea, o sea, avíseme, porque a mí me pasó el cuadro con las notas y los trabajos no los vi. Ella les puso bien, muy bien, excelente, se los puso ella, pero sí, yo lo tengo, me lo pasó. El día que me dijo que me lo iba a pasar, me lo pasó, o sea, en ese sentido, está todo. Genial. Uh-huh. Pero por eso, no sabía si quizás alguna no había entregado nada y quería entregar, o sea, situación pandemia. Obviamente que yo voy a ser justa con las que entregaron, con las que están, etcétera, pero si alguna no entregó todo o quiere levantar alguna nota que tiene ahí medio que no le gusta tener, no sé, un regular, bueno, que esta actividad sepa que es para eso, para levantar, para complementar. Pero bueno, me encanta que se copen.
y que la hagan. Mejor para ustedes también, porque así ya van teniendo, ¿no? Bueno, bien. Bueno, ¿alguna cosita más?